Los que nos acompañan hoy conectados desde Latinoamérica y también, ¿por qué no? Muy buenas tardes para aquellos que lo hacen desde otras regiones del mundo. Es un placer para mí darles la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, más conocida como IFC por sus siglas en inglés, miembro del Grupo Banco Mundial. Como sabrán, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiamiento, capacitación y también asesoría el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto en nuestros ya 68 años de vida. Para los que se suman por primera vez a nuestra serie de encuentros, a nuestra Green Banking Webinar Series, yo soy Juan Pablo Barquiza, soy miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC para el sector financiero en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, y actualmente lidero todo lo que hacemos desde GBAC, desde nuestra Green Banking Academy. GBAC fue lanzada en el año 2018 y es una de las primeras plataformas de asesoría y conocimiento y capacitación, por supuesto, en temas relacionados a las finanzas sostenibles, dirigidos a ser un poco más responsables del sector financiero, particularmente a bancos en mercados emergentes. Desde su creación, GBAC, como la conoce la mayoría de los que estamos acá presentes, ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con algunas de las instituciones financieras más importantes de nuestra región. Hoy en día ya hemos, en el track record tenemos más de 40 bancos e instituciones financieras asesoradas uno a uno, y también estamos alcanzando los 48.000 profesionales sensibilizados y capacitados a través de iniciativas como estas abiertas al mercado. Y buscaremos, por supuesto, intentar superar los 50.000 profesionales del sector financiero capacitados para finales de este 2025. Yendo un poquito a lo que es el encuentro que nos convoca hoy me encanta darles la bienvenida a lo que va a ser el sexto encuentro, como les decía, nuestra tercera temporada de la Green Banking Webinar Series. Y para este encuentro contamos con una gran audiencia representando a 28 países de Latinoamérica y el mundo, lo que por supuesto confirma un gran interés por el tema, en realidad por conversar y aprender sobre las oportunidades existentes para profundizar la inclusión financiera a través de los distintos servicios financieros digitales disponibles en la actualidad. Para dar un poquito más de contexto sobre la temática que nos reúne a todos hoy en este webinar y que vamos a estar conversando ahora en unos minutos, sabemos que la digitalización es clave para transformar el modelo de desarrollo en nuestra región, ¿no? Dicho esto, y yendo un poquito a los números, se calcula que el gasto global en transformación digital proyectado para el 2027, es decir, en 2 años, va a ser de casi ya 4 billones de dólares, por lo que nuestra región tiene una oportunidad estratégica para cerrar brechas históricas, tanto de desigualdad y también aprovechar para promover un crecimiento más productivo e inclusivo y sostenible, ¿por qué no?, en el corto y también en el mediano plazo. Sin embargo, y lamentablemente siempre hay un sin embargo o un pero a estas cuestiones, el uso de la tecnología, de tecnologías digitales en nuestra región sigue siendo limitado, y según datos de la CEPAL, más del 60%, es decir, más de la mitad de las empresas en la región tienen una presencia digital pasiva, y la brecha es aún mayor si vamos al segmento de las MIPYMES, es decir, de las micro, pequeñas y medianas empresas, que además de representar, y esto es alarmante, representar más del 98% del tejido empresarial de nuestra región, eh, recién el 70% ni siquiera tiene presencia en la web. Es decir, todavía hay muchísimo por hacer, y está buenísimo poder tener estos encuentros para poder mostrarles, obviamente, las oportunidades existentes, ¿no? Bueno, pero paralelamente, además de la convergencia entre la digitalización y la sostenibilidad es fundamental, ¿no? Es algo clave y está redefiniendo el sector financiero y también el sector bancario. Esto nos demuestra que la tecnología es una herramienta clave para impulsar prácticas financieras responsables y nos da un abanico de oportunidades muy atractivo que nosotros entendemos hoy que las instituciones financieras no deberían desaprovechar. Sobre el plan específico del webinar de hoy, y esto siguiendo la estructura que solemos respetar a través de nuestros distintos encuentros, el plan para hoy es comenzar con una presentación sobre las grandes oportunidades que la transformación digital a través de soluciones como el Open Banking
o como inteligencia artificial trae para el sector financiero en nuestra región. Y también vamos a estar repasando las distintas posibilidades de capacitación existentes para aquellas instituciones financieras que aún no han podido sumergirse de lleno en este proceso. Acá les vamos a estar repasando algunos de los primeros pasos que recomendamos para dar y obviamente sumarse a la transformación digital que es incipiente, pero obviamente es fundamental también para hacer más sostenibles los modelos económicos y los modelos de negocio, obviamente, de las distintas organizaciones. Una vez que terminamos ese primer bloque, vamos a estar pasando a albergar el panel de discusión abierta, quizás uno de los momentos más ricos de nuestros encuentros, con invitados que traen distintas perspectivas y también experiencias sobre la temática en nuestra región, y donde buscaremos conocer los grandes desafíos que ellos afrontaron y también las oportunidades de negocio que identificaron detrás de esta transformación, como decíamos, tan necesaria e incipiente en nuestra región y alrededor del mundo. Pero bueno, no obstante, antes de comenzar el encuentro, por favor les ruego que tengan en cuenta los anuncios que ven en pantalla. Este webinar está siendo grabado, como pueden ver, y también tendrá difusión pública. Les enviaremos los materiales y la grabación del encuentro en los próximos días. Y también les agradecemos si al final del encuentro pueden dedicar deben ser unos menos de un minuto en completar, primero en escanear con sus teléfonos los códigos QR que vamos a estar proyectando en la pantalla y dejarnos sus comentarios y obviamente su valoración a través de una encuesta de satisfacción que les vamos a estar compartiendo. Por favor, y esto también es fundamental, recordar que tienen el chat abierto a la mano derecha, en la derecha de sus pantallas, para que puedan dejar las preguntas durante la presentación y también durante el panel, para que nosotros cuidadosamente, obviamente, estemos seleccionándolas y tratando de direccionarlas a los participantes, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro. Y para esto me es un placer darle la bienvenida a dos colegas de IFC. En primera instancia, me gusta presentarles aquí a Raúl Nava Salazar, quien es líder regional de innovación digital para servicios financieros en Latinoamérica y el Caribe en IFC. Y también estará acompañado de Carola Krains, quien es Program Manager del DigiLab para servicios financieros en nuestra región en IFC también. Y de la mano de quienes buscaremos indagar un poco sobre los distintos desafíos y las oportunidades latentes alrededor de la digitalización del sector hoy en día. Así que Raúl, Caro, muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Bienvenidos y adelante, la pantalla es toda suya. Muchas gracias, Juan Pablo, y buenos días, buenas tardes a nuestros participantes. Bueno, vamos entonces a comenzar con este tema tan interesante respecto al tema de la digitalización y el alcance en lo que es la transformación del sector financiero y la inclusión financiera como tal. Entonces, hemos preparado para compartir con ustedes una serie de láminas que principalmente buscan abordar, digamos, los retos y las oportunidades que hoy en día las entidades financieras pueden tener respecto a, pues, servir estos segmentos de clientes que en algunas ocasiones pueden quedar excluidos del sistema financiero. Aquí en esta lámina la idea es platicar sobre, pues, cuál es este estatus actual de la inclusión financiera para lo que es América Latina y el Caribe. Existen, digamos, diferentes estudios. En algunos de ellos, por ejemplo, se habla de tasas de inclusión financiera de hasta el 75-80%, pero en estos casos lo que se ha identificado es que se suele medir, por ejemplo, el índice de inclusión en poblaciones urbanas y no hay una comparación con poblaciones rurales. Entonces, tenemos, digamos, diferentes cifras, pero haciendo, digamos, una evaluación, digamos, lo más abarcante posible, podemos comentar que hoy en día en la región el 48% de adultos tienen al menos un servicio financiero. Y esto hablamos, digamos, generalizando hacia la región, pero bueno, digamos, por país los números pueden ser más o menos referentes como tal. Y esto, bueno, pues nos deja con aproximadamente un 50% de adultos que están siendo excluidos del sistema financiero, ¿no? Por lo tanto, bueno, se puede decir que hoy en día existe una gran oportunidad patente para poder, digamos, generar estas propuestas de valor que puedan, digamos, incluir a estas personas al sistema financiero formal, ¿no?
Ahora, también algo importante a mencionar es que dentro de los avances de digitalización tenemos diferentes catalizadores y podemos mencionar a tres de ellos de manera principal. El primero, pues, es el COVID-19, que como todos sabemos, la pandemia obligó, digamos, pues, el cambio en patrones de comportamiento, principalmente al adoptar, digamos, pues, procesos o, digamos, mecanismos que en este sentido limitaran ese contacto social, ¿no? Entonces, pues aquí la digitalización pues jugó un factor importante porque de alguna manera pues había una cierta evolución principalmente a partir de la década del 2010, pero bueno, la pandemia generó o fue un acelerador para poder, digamos, tener una adopción mucho mayor de las soluciones digitales, ¿no? En este sentido también hay una liga con lo que son los programas de gobierno y bueno, en parte también debido al COVID-19, porque se empezaron, digamos, a diseñar diferentes programas de apoyo temporal que en este sentido, bueno, pues buscaban brindar beneficios a la población en el sentido, por ejemplo, de pérdida de empleo o de subsistencia, pensando en pues la paralización de actividades, ¿no? Y la mayor parte, digamos, de estos programas se entregaron, digamos, a través de tarjetas de débito, a través de tarjetas que podían, digamos, insertarse en un cajero automático para poder disponer de efectivo, ¿no? Y bueno, como tal o por sí mismo, la digitalización también ha sido un catalizador para poder, digamos, fortalecer o incrementar poco a poco a lo largo de los años los niveles de inclusión financiera. Vamos a hacer, digamos, en unos minutos más un doble clic sobre qué significa esta parte de digitalización, particularmente para que podamos tener una referencia mucho más específica, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los tipos de producto y si hacemos referencia al porcentaje de aproximadamente 50% de adultos tienen al menos un servicio financiero, algo también interesante es que inicialmente se consideraba que cuando un adulto tenía acceso a una cuenta bancaria, principalmente de ahorro o una cuenta corriente, digamos, se consideraba que ya estaba integrado o incluido en el sistema financiero. Sin embargo, también dentro de esta transformación, lo que se ha identificado es que, por ejemplo, una persona, un usuario puede tener acceso, digamos, a una cuenta de pagos que puede ser, por ejemplo, una billetera electrónica, y esa cuenta de pagos se convierte, digamos, en un producto financiero como tal. Entonces, digamos que es la forma, la puerta de entrada al sistema financiero. En algunos casos podría ser, por ejemplo, un tema de seguros, ¿no? Pequeños agricultores que a lo mejor se ven, digamos, en alguna necesidad de contratar un tipo de seguro para protección de su cosecha. Entonces, bueno, es un producto financiero. Si nosotros quisiéramos visualizar cuáles son como los productos que más se demandan, lo podemos ver en la gráfica de la parte inferior derecha. Entonces vemos ahí, por ejemplo, que pues la cuenta de ahorros y lo que son las tarjetas de débito prácticamente están empatadas en lo que es pues el producto más solicitado o la forma de acceder al sistema financiero como primera instancia. Tenemos también, por ejemplo, tarjetas de crédito, tenemos la parte de préstamos, la parte de pagos, ¿no? Entonces, vemos incluso, por ejemplo, por ahí, ya hacia el final de la gráfica, temas de criptomonedas. Y si hablamos de geografías como Venezuela, como Argentina, lo que son las criptomonedas en algunos casos se convierten, digamos, en un canal, digamos, de preferencia o en un método, digamos, utilizado por una buena parte de la población, ¿no? Ahora, también algo interesante, digamos, dentro de estos estudios que se tienen sobre el tema de inclusión financiera en la región, es que en relación a los canales, se dice que el 88% de los usuarios de los servicios financieros, los USF, han utilizado un móvil para pagar o realizar transacciones financieras. Y esto también nos habla de que la parte de la digitalización va ligada, digamos, al tema de lo que es la penetración móvil como tal. Sin embargo, pues todavía hay un porcentaje de la población que prefiere los canales físicos como tal. Lo que quiere decir que en este sentido, pasando a esta siguiente lámina, la tecnología, digamos, se puede decir que está preparada, ¿no? Se va, digamos, expandiendo. La infraestructura se puede decir que va creciendo. Obviamente hay retos, principalmente en zonas
rurales y en zonas suburbanas, pero hay buena penetración. Pero hay usuarios que pues probablemente siempre van a preferir, digamos, un contacto físico como tal, ¿no? Algunos otros retos que también se han identificado en relación a la parte de la demanda, es decir, lo que quieren los usuarios de servicios financieros es que pues existe una falta de confianza, ¿no? Respecto a si pues mis recursos están seguros o no están seguros, ¿no? Falta de conocimiento puede ser, digamos, ligado a pues no sé cómo utilizar la app o me hablan de un onboarding digital, pero no sé qué significa eso, ¿no? Como tal, mencionábamos la falta de conectividad. Y el otro tema que, bueno, siempre va siendo una constante en la región es el uso de efectivo, ¿no? Digamos que la opción principal en varias geografías es, pues, pagar con cash, ¿no? Entonces, digamos que estos son los retos que se identifican en la demanda. Vamos ahora a platicar con nuestros panelistas invitados qué es lo que han identificado en sus experiencias para que nos puedan comentar cómo van resolviendo estos retos, ¿no? Si hacemos entonces este doble clic a lo que platicábamos de la digitalización, básicamente podemos hacer referencia a tres tecnologías que son las que, pues, se puede decir, están transformando y han transformado el ecosistema financiero. Digamos, tal vez no necesariamente en un orden de importancia, pero simplemente en orden de aparición, tenemos la inteligencia artificial, y bueno, ¿por qué la inteligencia artificial está generando esta transformación respecto a cómo las entidades financieras y en general las empresas evalúan riesgos y toman decisiones? Bueno, pues hablamos de que a partir de una gran cantidad de datos se pueden generar análisis profundos prácticamente en tiempo real o en un corto periodo de tiempo, pues esto nos da la pauta, por ejemplo, para poder aplicar esta analítica o esta capa de analítica para detectar fraudes en tiempo real, para evaluar capacidad crediticia en personas que normalmente no tienen acceso a crédito formal, porque, pues digamos, en complemento a lo que es el buro de crédito o central de riesgo, pues se tienen otras fuentes de datos, ¿no? Para personalizar servicios, hablamos hoy en día y principalmente en esta etapa de la superpersonalización, de que me hablen a mí como usuario, digamos, como si me conocieran de toda la vida. Entonces, esto es lo que las capacidades que nos puede proporcionar la inteligencia artificial. Hay muchos casos de uso, vemos algunos de estos, pero si quisiéramos, por ejemplo, puntualizar sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial en la parte de la evaluación crediticia o de la originación de crédito, bueno, pues en este sentido, este análisis de muchos puntos de datos lo que nos pueden permitir es, por ejemplo, conocer al usuario, cómo, digamos, va pagando pues, sus servicios en relación pues, a conectividad, a, digamos, a uso de energía, a un pago de gas. Entonces, esa parte cotidiana la podemos conocer, qué es lo que está haciendo en línea, qué le gusta, qué no le gusta. Y toda esta información, pues, puede ayudarnos a construir como tal un scoring de evaluación de riesgo o un scoring crediticio. ¿Qué tenemos con esto y cuáles son los resultados que hemos visto? Bueno, pues principalmente una mejor evaluación de riesgos, ¿no? Como tal, porque puede ser que el usuario no tenga información y estos datos sean los únicos con los que contemos para poder evaluarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí hay una opción adicional, pero puede ser que el usuario sí tenga información en la central de riesgos y entonces complementamos esta información con estos datos alternativos como tal, ¿no? Podemos también tener, digamos, una reducción en costos operativos, ¿no? Porque prácticamente hablamos de procesos que son digitalizados, pues, de origen a fin, ¿no? Y esto también permite tomar decisiones más rápidas. Haciendo un comparativo, en un proceso tradicional, donde, pues, a lo mejor un usuario necesita entregar, pues, papeles de comprobantes de ingreso o papeles de identificación, pues, en un proceso digital, prácticamente esto puede, digamos, llevar a una decisión en tiempo real como tal, ¿no? Tenemos también como otra tecnología emergente lo que se conoce como finanzas abiertas o el Open Finance. Y básicamente esto es el intercambio de información financiera que hacen entidades financieras hacia terceros autorizados de una manera segura a través de APIs. Las APIs, ¿qué son? Son básicamente pedazos de código que pueden, digamos, intercambiar datos de una manera fácil y sencilla. Pensando en un ejemplo, es como si fuera, digamos, un mesero, en donde al mesero le podemos pedir una carne asada
y el mesero transmite esa información a la cocina y la cocina prepara, digamos, esa carne asada. Entonces, haciendo esta analogía, una API hace exactamente lo mismo, comunica información del sistema bancario al sistema, por ejemplo, de la compañía de telefonía móvil como tal, ¿no? Para que esto se dé y sea una realidad, algo importante es que se necesita lo que es el consentimiento del cliente, es decir, nosotros como usuarios necesitamos autorizar a que esta información pueda ser accedida, si no pasa nada, no se puede consultar esa información. Y algo también importante es que normalmente el marco regulatorio ayuda a desarrollar el ecosistema de una manera ordenada y de una manera más eficiente. En algunos casos, no necesariamente hay un marco regulatorio, como podemos contar en Argentina. El mercado es quien va, digamos, autorregulándose y autodesarrollándose. También son casos de éxito, pero normalmente lo más común es que el marco regulatorio pueda, digamos, orquestar a todas las partes que están participando, ¿no? Si ubicamos un caso práctico del tema de las tecnologías de finanzas abiertas y APIs, pues tenemos lo que se conoce como el Banking as a Service o la banca como servicio. Y esto principalmente consiste en que se ofrecen servicios financieros en ecosistemas no financieros. Un ejemplo claro podría ser pues que yo esté utilizando una aplicación de delivery, ¿no? Pensemos en un Uber, ¿no? Una aplicación de movilidad y entonces pues ahí necesito pagar por el transporte que voy a ocupar en unos próximos minutos. El acceso, digamos, al servicio de pago, pues como tal ya constituye, digamos, un servicio financiero. Sin embargo, yo no tengo que salirme de la aplicación de Uber para meterme a mi aplicación bancaria, tener la cuenta, digamos, de Uber y hacer una transferencia. Simplemente le doy confirmar, previamente di de alta mis datos de pago y el servicio se carga automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a una colaboración entre entidades financieras y no financieras y a una experiencia de usuario mucho más transparente, como la que platicaba ahora en el caso de Uber. En la misma aplicación puedo yo, digamos, tener una experiencia de inicio a fin satisfactoria. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues esto nos lleva a un acceso simplificado, a una personalización de productos, mientras más me pueda conocer, digamos, mi contraparte con la cual yo estoy interactuando, sea entidad financiera o no entidad financiera, entonces pues tengo mayores beneficios, ¿no? Y bueno, esto también es algo importante en relación a lo que es un modelo de negocio de bancos, cooperativas, entidades financieras, porque nos lleva normalmente a una mayor adopción de producto o servicio y a una menor tasa de abandono. Hay una correspondencia directa como tal, ¿no? Y bueno, llegando a la tercera tecnología, tenemos lo que son los medios de pago, ¿no? Y bueno, básicamente los medios de pago se refiere a poder integrar innovaciones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, tecnologías sin contacto como NFC, códigos QR, biometría, para que yo pueda, digamos, realizar una transacción de pago como tal. Y entonces, digamos que en un inicio, si nosotros pensamos de decir, bueno, pues doy un intercambio de dinero, de recursos monetarios, a cambio de un producto o servicio, tomando este concepto en el contexto digital, pues digamos, puedo seguir haciendo lo mismo, pero de una manera mucho más fácil, ¿no? Y bueno, también lo que ha sido el crecimiento del e-commerce, plataformas de delivery, pues han impulsado lo que son los pagos digitales. Un caso de uso, digamos que creo que es el más famoso, son las billeteras digitales. Y básicamente las billeteras digitales hoy en día comenzando, digamos, como una visión de monoproducto solamente para realizar pagos. Hoy en día las billeteras se están convirtiendo, digamos, en unas super aplicaciones que nos permiten acceder a diferentes servicios financieros, por ejemplo, de ahorro, de inversión, de crédito, ¿no? En algunos casos también se tienen funcionalidades como uso de criptomonedas, compra y venta, transacciones con criptomonedas, ¿no? Tecnologías también que se van integrando, como las que ya platicaba. Y bueno, al final, los beneficios que tenemos es que pues, se puede llegar a poblaciones tradicionalmente desatendidas. Normalmente las billeteras se van combinando con esquemas físicos, en donde la billetera es el canal de acceso, pero pues hay opciones, por ejemplo, para hacer un cash out de efectivo, hacer un cash in de efectivo. Entonces, bueno, pues esto, digamos, posibilita un mayor alcance hacia estas poblaciones menores costos de operación, porque no tengo que tener
una sucursal física en un lugar apartado, ¿no? Como tal. Y bueno, pues también esto se ha identificado que es un canal importante para integrar servicios no financieros. Por ejemplo, temas de capacitación como educación financiera como tal, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los retos desde la oferta? Es decir, más o menos a qué se van enfrentando las entidades financieras. Esto lo podemos ver también en una analogía, como si fuera un iceberg, en donde sabemos que pues, la digitalización puede decir, bueno, yo como entidad quiero diseñar un producto que sea una billetera móvil o quiero diseñar un producto que sea un crédito digital, ¿no? Sin embargo, esto prácticamente es la punta del iceberg, porque lo que no vemos abajo es que la digitalización involucra normalmente cambios en la cultura de una organización y también el desarrollo de diferentes capacidades. Entonces, vemos, por ejemplo, que están temas de implementación, o sea, es decir, cuál va a ser mi mapa de ruta, mi plan de trabajo, qué recursos necesito, tengo los recursos, no los tengo, no basta, digamos, con decir, bueno, ya compré, digamos, una plataforma, un API management, sino además de eso, ¿qué más necesito, no? ¿Cuál es mi visión digital? El cambio cultural, ¿cómo lo voy a lograr? Porque a lo mejor mi fuerza comercial toda la vida ha estado acostumbrada a trabajar con procesos manuales de voy a sacar la copia y necesito escanearlo y luego la firma del gerente. Entonces, esos cambios culturales son importantes. Y bueno, hasta abajo, y lo más importante, qué quiero hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser mi rol? ¿Cuál va a ser mi papel en estos ecosistemas digitales? Todo lo que es la parte de planeación y estrategia. Entonces, me gustaría ahora darle la palabra a mi colega Carola para que nos pueda contar desde IFC cómo visualizamos digamos, estas propuestas de solución para ayudar a las entidades financieras a resolver estos retos que estoy comentando. Adelante, Carol. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Em, con ese preámbulo y con las tendencias, con los retos que encontramos en Latinoamérica, el IFC ha diseñado un programa denominado DigiLab que da respuesta precisamente a esto. Lanzado en el 2018, hace 5 años, em, estuvo creado, diseñado para dar respuesta a esos desafíos de digitalización que encontramos en la región de estrategia de datos y más adelante Open Finance, inteligencia artificial, han diseñado para dar de una manera rápida solución a esas necesidades. La propuesta de valor de este programa es muy específica. Muchas veces ustedes lo conocen, participamos en cursos, en webinars, adquirimos mucha información, pero después es muy difícil aterrizar esa información e implementarla o incorporarla, mejor dicho, en el día a día de nuestra entidad. Ese programa está diseñado para dar respuesta precisamente a esto. Em, Está diseñado para tener respuestas tangibles, rápidas para toda la organización, identificar casos de uso que se puedan implementar a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy importante para que la entidad vea resultados a corto plazo. ¿Qué hemos logrado en esos 5 años que llevamos trabajando ese programa? Lanzado en Latinoamérica, debido a esa posibilidad de implementarlo de manera rápida en entidades financieras. Trabajamos muchos países en Latinoamérica, pero también el programa fue replicado a nivel global. Está presente en África, en el este de Europa y Asia. En total, 37 países y más de 80 organizaciones hasta la fecha. Hablando un poquito sobre la metodología, ¿cómo es posible de realmente aterrizar esos conceptos en la próxima diapositiva, por favor? En corto plazo en una organización. Tenemos esa rueda. Entonces, los diferentes programas que ahora mismo vamos a hablar sobre ellos em, dan respuesta a diferentes necesidades de madurez digital que podemos encontrar en entidades financieras. Puede ser al comienzo de la digitalización o ya en capacidades un poquito más avanzadas. ¿Cuál es la metodología que implementamos? Un programa de unas aproximadamente 10 semanas tiene componentes de masterclasses en las cuales se comparte la teoría y los conceptos necesarios para poder entender ciertos conceptos, valga la redundancia,
y cada masterclass está acompañado por una práctica. Esa práctica es crítica precisamente para aterrizar los conceptos adquiridos para que las entidades puedan entender lo que acaban de practicar y entender cómo eso se puede aplicar o integrar en su realidad empresarial. Damos un pasito a la derecha donde pone sesiones con mentores. El mentor tiene un rol crítico en ese programa. Todas las entidades durante toda la duración del programa están acompañados por un mentor. Cada entidad está acompañada por un mentor, el cual acompaña ese aprendizaje y ayuda en esa traducción para que los conceptos no se quedan high level y teóricos, sino realmente que se puedan aterrizar. Tenemos sesiones con invitados y con expertos. Queremos aprender de la industria, de entidades más maduras, cómo ellos han hecho esa evolución, cómo ellos han progresado en su digitalización y cómo podemos aprender de sus tanto casos de éxito como casos de no éxito. Y finalmente tenemos en la parte superior derecha las tareas. Los programas finalizan con dos entregables. Una estrategia de transformación digital o de datos de Open Finance y una hoja de ruta. Esa hoja de ruta me identifica los pasos que tengo que tomar para seguir en esa transformación, para seguir desarrollándome y poder garantizar resultados a corto plazo. Creo que acabamos de perder la presentación, pero les sigo contando. Gracias a en la siguiente, Perdón, pero ahí ya no se ve. Ahí se ve, ahí se ya se ve. borró. Ah, ok, ya, Gracias. En la perdón. siguiente slide vemos que todos los participantes que han participado en el programa han tenido resultados tangibles en el corto plazo. Debido a esa tangibilidad del programa, casi todas las entidades participantes han podido reflejar un aumento en los números de los clientes en la entidad, un aumento en la satisfacción de los clientes y un aumento en los beneficios. ¿Por qué? Porque comienzan a trabajar con datos, a ser mucho más eficientes con sus canales, con sus procesos, entender mediante la data mucho más a profundidad quién es el cliente, cuáles son las necesidades de los clientes y cómo pueden desarrollar productos y servicios que dan respuesta a las necesidades de los mismos. Siguiendo un poquito y contándoles un poquito más sobre los programas que ofrecemos, son actualmente 3 que estamos implementando en la siguiente y uno que estamos diseñando. Todos se llaman DigiLab, es el programa DigiLab, enfocados o diseñado para dar respuesta a las diferentes necesidades que las entidades tengan en diferentes grados de madurez digital. Comenzando con su digitalización, el programa que ofrecemos es DigiLab Finance. Ayuda a las entidades a comenzar ese camino, entender cuál es el North Star digital, cómo comienzo a trabajar mi modelo operativo digital, cómo comienzo a trabajar con datos, cómo me organizo en mi organización y cuál es el cambio en la cultura que tengo que fomentar para poder ser una entidad más digital. En el siguiente bloque tenemos DigiLab Datos. Una vez ya establecidos esa base que necesitamos para poder trabajar de una manera más digital, comenzamos a trabajar con los datos. ¿Qué significa esto? ¿Qué arquitectura tengo que crear para poder aprovecharme de la data? ¿La tengo on-premise? ¿La tengo en la nube? ¿Cuáles son los dominios? ¿Cómo gobierno esos dominios? ¿Qué es la calidad que yo necesito para que en el reporting o en la toma de decisiones esa data tenga la calidad necesaria para que yo realmente me pueda aprovechar de la misma y puedo tomar decisiones a partir de la misma? En DigiLab Open Finance, el siguiente paso, ahí comienzo a abrir mi entidad, comienzo a trabajar con el ecosistema mediante APIs para ya no solamente entre comillas ser una entidad financiera, sino abrir mi modelo de negocio aprovechándome de la economía de los APIs. Y ya finalmente, el DigiLab GenAI es un programa que vamos a lanzar este año. Tiene como objetivo ayudar a las entidades financieras a desarrollar su estrategia de GenAI
ayudando o enfocándose en ser mucho más en eficiencia, en mejorar la atención al cliente, mejorar muchísimo el análisis de los datos, etcétera. En la siguiente slide, y ya para concluir, todos los programas tienen como final el desarrollo de dos entregables. Como he mencionado, acabamos con una estrategia de transformación, ya siendo digital, de datos, de Open Finance, de GenAI, para tener una estrategia clara que se alinea con la estrategia corporativa de la organización. Una hoja de ruta que acompaña esa estrategia, que identifica los pasos que tengo que tomar o que quiero tomar para convertirme en esa organización impulsada por los datos o más digital, y casos de usos y iniciativas priorizadas. Esos son esos pasos claves que voy a tomar para realmente am, ir pausadamente, pero en la dirección correcta. Finalmente, solo para darles algunos ejemplos, casos de usos que entidades financieras han estado desarrollando. Raúl, ¿me ayudas, por favor? Muchas gracias. Casos de uso en los diferentes programas que vamos trabajando podrían ser los siguientes. Podríamos estar enfocados o un objetivo a corto plazo podría ser incrementar, por ejemplo, el volumen de transacciones digitales. ¿Cuáles son las acciones que quiero tomar, los pasos para poder incrementar, por ejemplo, las transacciones en la app? Cómo mejorar el diseño de nuevos productos digitales. Ahí la data es crítica, segmentar mejor mi cartera, entender mejor mis clientes, cuáles son las necesidades y cómo yo puedo dar mejor respuesta a las necesidades, entendiendo sus necesidades y motivaciones. Voy a parar aquí, y regreso la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caro, y también Raúl. La verdad, súper interesante lo que estaban comentando. Y también, obviamente, vamos a estar dejando en el chat un contacto para aquellos que estén interesados en los distintos segmentos del DigiLab, que nos puedan escribir, obviamente, y seguimos en conversaciones directo con ellos. Pero bueno, ahí ya veo que están prendiendo sus cámaras, así que vamos a dar paso ahora, por último, al panel de expertos que les comentaba anteriormente. Primero le te voy a pedir, Raúl, si te puedes quedar ahí, así te sumas como moderador también. Y bueno, ahora aprovecho para presentarles al resto de los invitados que nos acompañan hoy, como les comentaba anteriormente, desde distintos mercados y con distintas experiencias y perspectivas para conversar un poco sobre la temática que nos convoca al webinar de hoy, ¿no? Entonces, para ello contaremos con la presencia de Juan Camilo Flores, quien es Head de Banca Digital en Banca Mía Colombia, con Hugo Zurek, quien es gerente general de Supergiros, Manuel Valdivia Carvajal, quien es gerente de Data y Analítica en Caja Arequipa en Perú, y también con Nuria Aliño, quien es colega de IFC, del equipo global de servicios financieros digitales. Así que, estimados, es un enorme privilegio que nos acompañen hoy. Les agradecemos de antemano que estén con todos nosotros para conversar un poco sobre las distintas, como les decía, las distintas experiencias y también cómo ven hoy un tema tan importante como son las soluciones digitales a los problemas de inclusión financiera que tenemos tanto en el sector como en nuestra región a diario y en la actualidad, ¿no? Así que bueno, de vuelta, por favor, recordar que tenemos el chat abierto para que puedan ir dejando sus preguntas que les gustaría hacer a los panelistas. Ya vi ahí que Nuria estuvo contestando un par, pero bueno, vamos a seguir con nuestro equipo de FC contestando a medida de que vayan preguntando, también para eficientizar un poquito los tiempos del encuentro de hoy. Así que bueno, ya veo que están todos conectados. Raúl, por favor, bienvenido de nuevo y adelante, el panel es todo tuyo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar entonces pues la discusión, la conversación con nuestros panelistas y me gustaría hacer la primera pregunta a Juan Camilo. Platicábamos sobre cómo las tecnologías digitales ayudan a impulsar la inclusión financiera. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras, Juan Camilo, cómo, digamos, estas tecnologías les han ayudado en la institución, ¿no? que coordinas
y principalmente con este enfoque en el modelo de microfinanzas, donde la relación con los clientes es clave. Gracias, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en el mundo de las microfinanzas, la relación con el cliente ha sido tradicionalmente el corazón del modelo, ¿cierto? Se construye sobre confianza, la cercanía, el entendimiento profundo de las realidades que tienen los clientes. Sin embargo, creo yo, la pregunta clave es cómo podemos mantener esa cercanía de las personas en un entorno cada vez más digital. En Banca Mía sabemos que esta respuesta está en entender que la inclusión y la digitalización no son opuestos, sino que al contrario son fuerzas que se complementan y que cuando se integran generan un impacto bastante transformador. Eso es lo que en Banca Mía conocemos como la banca nacional 2.0. Por un lado, la digitalización amplía el alcance y nos permite cerrar brechas, llegar a zonas rurales y remotas donde antes no era viable operar. Reduce costos, tiempos, elimina barreras físicas y pues genera oportunidades en lugares donde históricamente pues las personas estaban excluidas. Pero más allá del acceso, la digitalización nos brinda algo que es mucho más poderoso y es el entendimiento de estas realidades. Gracias al análisis de datos, la inteligencia artificial, Open Finance, podemos conocer mejor a nuestros clientes y anticipar sus necesidades y ofrecer estas soluciones financieras personalizadas y pues sostenibles. Quiero ser, digamos, un poquito enfático en algo y es que la digitalización no sustituye la relación de confianza, ¿sí? Sino que al contrario la fortalece. Por ejemplo, hemos visto que cuando una persona recibe un mensaje de WhatsApp adaptado a su realidad, con un lenguaje cercano, sencillo, la confianza se traslada a este canal digital. La tecnología usada con empatía es como un puente, digamos, y no una barrera. Creo así, pues, que logramos que la inclusión financiera y digital, pues, donde el cliente accede, entiende, usa y se beneficia de los productos financieros, pues la hace sostenible. Y es que, digamos, ya como para finalizar, no se trata realmente solamente de ofrecer un crédito o una cuenta de ahorros. Creo yo que es ofrecer una oportunidad de verdad de progreso y de construir un camino hacia el desarrollo económico sostenible de las comunidades. Esa es la verdadera relación entre la inclusión y la digitalización en las microfinanzas. Muchas gracias, Juan Camilo. Y mencionabas algo muy importante, el tema de la confianza y cómo ir construyendo esa relación. Me gustaría ahora, digamos, con este concepto en mente, preguntarle a Hugo, ¿no? En términos de inclusión financiera, ¿cómo, digamos, se podrían encauzar diferentes esfuerzos para llegar a poblaciones remotas? Y pienso, digamos, en poblaciones remotas donde el efectivo, pues, es la única forma de transaccionar. Y en este sentido, también mencionaba que a veces hay desconfianza respecto al uso de medios electrónicos. Entonces, ¿qué nos pudieras platicar, Hugo? Bueno, Raúl, caras anteriores que había visto Nuria y a todos los del IFC, muchas gracias. Me encanta estar acá con ustedes y con la gente que comparte estos espacios. He trabajado mucho con el IFC, trabajé desde una compañía de financiamiento y ahí tuve la oportunidad tal vez de trabajar y desarrollar temas de inclusión financiera, muy aportando a lo que habla el lado de Juan Camilo, que va acompañado de la inclusión digital. Y este nuevo rol me dio la oportunidad de conocer de verdad cómo es Colombia. Miren, Colombia el 85% del gasto de los hogares es en efectivo. Y en poblaciones como Chocó, la plata, por la falta de carreteras, la plata toca moverla en burro. Y no es algo que yo le esté diciendo, pues de pronto fue que me contaron, no, ya lo viví. En poblaciones como el Cauca, la plata se tiene que mover en chalupas porque no hay infraestructura. Y cuando no hay infraestructura, olvídense de que allá existe señal o de que llegará una billetera digital. Allá no llegará una billetera digital. Entonces, este país es un país que está arraigado al efectivo, sí o sí, sí, sí o sí. Hay que entender este país como la diferencia de los centros urbanos y los centros rurales. Conozco de los urbanos, pero estoy conociendo los rurales y ahí la única manera es desarrollar redes como las que nosotros hemos venido construyendo, que tienen alrededor de 32.000 puntos en, en 25 departamentos de este país, donde lo único que existe es el efectivo. Me contaba un amigo que en Nazaret, Guajira,
llegaron en una caravana y se les acabó el efectivo porque les tocó pagar, y ya les tocó devolverse, no tuvieron cómo subsistir, llenos de tarjetas de crédito, de billeteras, de todo lo que usted quiera digital, no tenían cómo pagar, no tenían cómo pagar. Ese es este país. Entonces, lo que hay que empezar a hacer y lo que nosotros estamos tratando de hacer es que si la infraestructura y la idiosincrasia de estos pueblos sigue siendo el efectivo, ¿cómo tecnificarlo? ¿Cómo empezar a llevar más tecnología a estos puntos? Porque las personas van a seguir manejando el efectivo y van a seguir llegando a estos sitios a pagar o a manejar sus finanzas de esta manera. Un complemento que tiene que darse para poder llegar a esa inclusión y entrar formalmente al sistema financiero es la inclusión digital. Ahí estamos haciendo muchos esfuerzos porque allá los operadores tecnológicos no llegan. Entonces, con los Starlink esos, yo los invito a que se den una pasada por allá. Alguien escribía ahorita sobre los subsidios. Nosotros movimos 2.2 billones de pesos en subsidios, porque acuérdense que los subsidios se pagan por las empresas de licencia postal como la nuestra o a las billeteras por las licencias financieras, pero la mayor proporción de los subsidios se paga es por las licencias postales. 2.2 billones movimos, con alrededor de 15 millones de transacciones. Ahora acabo de arrancar el ciclo de Colombia Mayor. Entonces, nos falta mucha tecnología y ojalá esa fuera la apuesta de este país para que esta gente tenga una vida digna. Si no, va a ser imposible cambiar y transformar la realidad pues, de la sociedad y de esos pueblos en general. Muchas gracias, Hugo. Sí, creo que es un tema importante el tema de la inclusión digital y eso es parte, digamos, de lo que se reconoce como una de las brechas, ¿no? Para poder, digamos, incrementar aún más estos temas de inclusión financiera. No necesariamente es un tema que responda a una respuesta ligada a tecnología, sino van siendo una serie de factores, pero efectivamente deben de irse trabajando en complemento para poder llegar a un resultado exitoso. Me gustaría ahora preguntarle a Manuel, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son, digamos, las métricas que consideras, Manuel, se deben o se deberían utilizar para medir este impacto real? Va ligado un poco precisamente con lo que ha comentado Hugo en relación a no es un solo factor, ¿no? Y si hablamos de inclusión financiera, pues no necesariamente es el número de cuentas abiertas. Entonces, ¿cuáles son estas métricas que consideras se deberían utilizar para medir este impacto real en iniciativas de transformación digital? Genial. Buenos días, Raúl. Buenos días con todos. Acá Manuel de Perú. Estoy trabajando ahora en Caja Arequipa. Bueno, en Caja Arequipa tenemos como que dos formas de bancarización. La primera es el canal tradicional, que aproximadamente bancarizamos al año 200.000 clientes. Sí. El canal tradicional me refiero a una persona que va a evaluar a un microempresario, ¿no? Su nivel de riesgo y se le otorga un crédito. Esos 200.000 es el otorgamiento de un crédito, no un subsidio, no una ayuda del gobierno, no, es un crédito, ¿no? Eso es, digamos, el canal tradicional. Y el canal digital, eh, las personas nos visitan o los microempresarios nos visitan a través de las publicaciones, del marketing que hacemos en nuestro home banking, por ejemplo, ¿no? O se descargan nuestra app. A partir de esa información que nos dejan, nosotros lo podemos prefiltrar y le podemos acercarnos a ellos y otorgar un crédito por un canal digital, ya sea un voicebot, un chatbot, un call center, ¿no? Tenemos esas dos. Entonces, ahí medimos, por ejemplo, lo clásico, nuevos clientes o clientes 100% digitales, o también la conversión. Porque aproximadamente nos visitan, por ejemplo, con nuestro home banking, no una cantidad despreciable, más o menos son 50.000 personas que nos visitan al home banking. Y de esas 50.000 personas, hoy día estamos logrando una conversión más o menos del 7%, si es una conversión baja. Entonces estamos viendo cómo levantar esa conversión. Además de eso, una vez que ya el cliente ingresa al sistema financiero, nosotros le seguimos en todo su journey, ¿no? No solamente es la originación del crédito, no solamente es la ayuda, ¿no? Del crédito, sino evaluamos, por ejemplo, clientes principales, clientes que se quedan 100% con nosotros, o luego les otorgamos un seguro, por ejemplo, ¿no? Hacemos un cross-selling a través de un seguro, porque es un seguro agrícola, por ejemplo, por el tema de las lluvias que hay acá bastante en Perú. Luego, también evaluamos
el incremento de ingresos del cliente, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que empiezan su bodega con un capital de trabajo de 3.000 dólares, vamos a ver, para hablarlo en dólares, y luego en el tiempo, ¿no? Eso va creciendo a 20.000 dólares y sus ingresos también van creciendo. Entonces vemos esa evolución, ¿no? Algo interesante, el crédito MIPE acá en Perú no se da a la persona, sino se da a la unidad conyugal. Entonces vemos también un indicador que son familias con créditos, ¿no? El uso de herramientas digitales y algo importante para nosotros no queremos sobreendeudar. Queremos traer al cliente y que al microempresario y que ese microempresario se vaya desarrollando en el tiempo, ¿no? Y no lo queremos sobreendeudar con un crédito, por ejemplo, de 30.000 dólares que luego no pueda pagar. Entonces, evaluamos mucho también y hacemos mucho seguimiento a la calidad de la cartera, ¿no? El tema de la morosidad con los datos, ¿no? Luego también vemos el NPS, que es un indicador clásico, ¿no? De cuán satisfecho se encuentra el cliente, ¿no? En nuestros distintos puntos, por ejemplo, en el activo, en el pasivo, en los canales digitales, en los canales tradicionales, ¿no? También evaluamos mucho la fuga de clientes, ¿no? ¿Cuántos clientes se nos están yendo hoy? Claro, ingresan, por ejemplo, mensualmente 20.000, 30.000 clientes, pero ¿cuántos están yendo? Y el motivo por el que está yendo este cliente. Tal vez en el canal tradicional no ha tenido un buen seguimiento, digamos, de su asesor, o en el canal digital, no le hemos saludado o no hemos estado con él, no hemos estado en el momento que necesitan. Y la data y el analytics, la información nos ayuda muchísimo para dar respuestas contextuales, ¿no? Excelente, Manuel. Y bueno, tomé varias notas respecto a las métricas, el NPS, el cross-selling, el funnel. Voy a dejarlas presentes ahí para regresar contigo en un ratito más respecto al tema de analítica IA. Pero antes quisiera preguntarle a Nuria. Bueno, les platico, Nuria ha podido colaborar en proyectos en diferentes regiones, en África, en Asia, obviamente en Latinoamérica y en Europa. Y en ese sentido, bueno, pues Nuria tiene esta gran experiencia digamos, implementaciones multiregión. Entonces, aquí, Nuria, pues lo que me gustaría preguntarte es tu visión, digamos, global sobre estas tecnologías que pueden favorecer a la inclusión financiera. Digo, hablamos de algunas, pero me gustaría que nos comentaras sobre esta visión global que tienes. Oye, encantada de estar aquí con vosotros y compartir experiencias. Justo antes, cuando estabas contando, Raúl, las tecnologías que ahora mismo están más presentes, mencionabas tres, ¿no? Tres ámbitos: el ámbito de la inteligencia artificial, del Open Finance y el ámbito de los medios de pago. Yo diría, no voy a explicar, porque ya lo has explicado tú, pero sí que me gustaría poner de manifiesto los mayores retos del lado de las instituciones financieras cuando hablan de esas tecnologías. Y es que no es nada fácil. Hablas de inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Y bueno, es muy práctico, es muy, muy útil para generar más créditos porque hay data alternativa y se pueden utilizar modelos y esos modelos te dan una mejor predicción de la capacidad de repago. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo implementas realmente? Y ese es el reto mayor. El reto está del lado de la oferta, del lado de todas las instituciones financieras. Bueno, aquí tenemos algunas representadas, pero seguramente dices, bueno, voy a implementar inteligencia artificial en mi banco, en mi institución financiera y no puedo. ¿Por qué? Porque no hay alineación. La gente no sabe lo que es, cómo se preparan para hacer pilotos, cómo verdaderamente identificas los casos de uso, cómo lo pones en producción. Por lo tanto, es muy difícil ver las ventajas de la tecnología de una inteligencia artificial en la medida en que ni siquiera hay alineamiento entre lo que significa la inteligencia artificial. Contaba también Carola una cosa y dicen, bueno, el IFC está ayudando y está ayudando ¿cómo? Poniendo unos pilares y un orden. Efectivamente, cuando tú hablas de una tecnología de este tipo, lo que tienes es que alinear a toda la organización. Implica un cambio en el modelo de negocio, en el modelo operativo. ¿Quién es la estrategia? ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son los casos de uso? O sea, hay que poner, si queréis, los pilares para que estas tecnologías sean útiles. Lo mismo con Open Finance. Hablamos de las apificaciones. ¿Cuáles son los retos? Y esto es general, esto es a nivel global. El reto fundamental es que todo el mundo habla de Open Banking, Open Finance, estrategia de APIs. Todo está muy bien, pero cuando empiezas a rascar y empiezas a preguntar, cada uno habla de conceptos completamente diferentes. Unos hablan de datos, otros de iniciación de pagos, otros hablan de APIs las expongo, las consumo. Entonces, lo que yo diría es, las tecnologías existen, están probadas por unos mejor que por otros, pero lo que animo es a que las instituciones tienen que poner orden en su propia casa
y que haya un responsable, un gobierno, que haya unos. Entonces, mi experiencia para compartir con todos vosotros es, las tecnologías las habéis mencionado todas, pero para ser exitosos, desde luego conviene tener a todo el mundo on board y participando en una misma dirección para que verdaderamente esa tecnología dé sus frutos y sus resultados en términos de inclusión financiera. De acuerdo. Y digamos, profundizando ahí, Nuria, sobre el tema de la inteligencia artificial, de repente, pues obviamente escuchamos, ¿no? ChatGPT, ¿no? Y los chatbots y el copilot. Entonces, pues ahí tal vez me gustaría profundizar contigo, si puedes elaborar un poco más y decirnos realmente cuando hablamos de inteligencia artificial ligado a temas de inclusión financiera, ¿qué significa, ¿no? ¿Cómo lo pudieras interpretar? Y hay una cosa que es la inteligencia artificial, pongamos dos frentes, el frente de pagos y el frente de crédito. O sea, en el frente de pagos lo que más se está utilizando es para evitar fraude. Entonces, una vez que hay inclusión financiera, en la medida que hay pagos digitales y se incrementan los pagos digitales, hay un nuevo reto que la inteligencia artificial empieza a resolver, que tiene que ver con el fraude de los pagos. Entonces, ahí, bueno, pues es un caso de uso y algo que verdaderamente, pues lo que ayuda es a ganar confianza. Antes decíais, uno de los mayores retos del lado de del lado de la demanda, del lado de la adopción de los pagos digitales, es la confianza. Por lo tanto, si hay fraude, se pierde la confianza y no se hacen pagos digitales. Entonces yo diría, la inteligencia artificial sirve para eso. Pero donde, sin ninguna duda, también puede ayudar mucho más es para la parte crediticia. Y es en la medida que hay datos y que se pueden aplicar sobre esos datos modelos de aprendizaje, se pueden analizar más datos y, por lo tanto, entender mejor a la persona y darle una propuesta de crédito mucho más en tiempo real y además mucho más afín y acertada y adecuada con las necesidades que tiene ese cliente. Pero para eso, insisto, hay que construir las bases y los pilares. Y las bases y los pilares, no solamente que crédito esté metido ahí. Necesitas crédito, necesitas gente de data, necesitas gente de fraude, gente legal, gente. Entonces, todo el modelo operativo del banco tiene que ir hacia el uso y la potencial puesta en producción y escalar el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en ambos frentes, que es, diría, pagos y crédito. Pagos crédito. De acuerdo. Eh, Perfecto. Y bueno, pues aquí me gustaría entonces ahora saltar hacia Manuel. Me voy a ir al revés de cómo iniciamos. Y nos platicaba, digamos, sobre las métricas, los indicadores. Entonces, aquí en este caso, Manuel, me gustaría puntualizar la pregunta en relación a cómo los datos, la inteligencia artificial, si es que están utilizando ya inteligencia artificial en Caja Arequipa, están ayudando a la inclusión financiera. Sí, a ver, yo considero para tener resultados con data, o sea, para que generen valor a los negocios, que es finalmente lo que se quiere, ¿no? En este caso, la bancarización, de traer clientes no bancarizados, se debe tener una estrategia. Es lo primero, una estrategia de saber a dónde se va a ir y toda la organización debe estar alineado. Lo segundo es trabajar mucho en los fundamentos, como por ejemplo la arquitectura y el gobierno. Esto es clave. Si no, no funciona, ¿no? O sea, el gobierno de datos, quién va a ser el director de datos, quién va a tomar decisiones, ¿no? Cuáles van a ser los casos de uso, qué arquitectura se va a usar, se va a usar cloud, ¿no? Se va a usar on-premise, ¿no? Cuánta inversión se le va a poner, cuántos recursos. Hay que trabajar en eso. Una vez que están desarrollados los fundamentos, viene como la parte analítica, ¿no? O sea, hay que analizar la información, hay que crear segmentos, hay que predecir comportamientos de los clientes, con el simple objetivo de anticiparse a las necesidades de los clientes o de la atracción de nuevos clientes, ¿no? Y hoy día la inteligencia artificial en Caja Arequipa nos está ayudando como en que en dos puntos, si queremos verlo así. El primero es en atraer más data. O sea, hoy día creo, este año, 2025 es el año de los agentes de IA. El 2024 fue el año de la IA de juguete, o sea, del ChatGPT, donde pregunto y digo, ¿dónde está mi restaurante más cercano? Transfórmame este documento en PPT, eso es juguete. Los agentes de IA se van a un proceso de negocio, elaboran un proceso de negocio. ¿Cómo así, por ejemplo? Nosotros estamos construyendo agentes que cuando tienes el DNI o el mail del cliente, se va al Internet y trae información del Internet. Por ejemplo, información de su vigeo, cuánto es la tasa de desempleo a través del Open Data, cuánto es la tasa de desempleo o qué noticias hay sobre ese vigeo, por ejemplo, de extorsión, de temas
de lavado de activos, ¿no? Empieza a traer esa información. Esa información adicional que trae, por ejemplo, un agente de inteligencia artificial macroeconómico, le va a alimentar a un agente de inteligencia artificial de análisis de datos, que de acuerdo al perfil del cliente va a identificar un patrón. Por ejemplo, este cliente tiene entre 30 y 40 años, y tiene ciertas características en base al sexo, todo, va a poder también identificar un patrón. Luego tengo un agente que finalmente, a través del trabajo que he hecho de los indicadores macroeconómicos, del análisis de datos, las características del cliente, va a sugerir una decisión, por ejemplo, una decisión de aceptar o rechazar el crédito, ¿no? Entonces, ¿para qué me está sirviendo la IA? Solo para resumir. Traigo más data a través de mis agentes de inteligencia artificial y me está sirviendo para analizar la información y darme una sugerencia de aceptar o rechazar el crédito, ¿no? Así como lo utilizo en el journey de originación, lo puedo utilizar en el journey de fidelización, en el journey de fuga, en el journey de aceptación, en el journey de contacto con el cliente, ¿no? Entonces, estamos usando y estamos trabajando en agentes. Otro caso simple, mira, elemental y básico. Por ejemplo, nosotros damos créditos agrícolas. Más o menos el 15% de nuestra cartera es agrícola, ¿ya? Entonces yo tengo una cartera de 10.000 millones de dólares, ¿ya? 10.000 millones de dólares, ¿sí? El 15% son créditos agrícolas. Y yo necesito, por ejemplo, saber perdón, el precio, por ejemplo, de los productos agrícolas es muy fluctuante y lo doy a 6 meses para evitar el riesgo. Por ejemplo, cuando llueve, destruye todos los sembríos y me quedo, por ejemplo, sí, o el microempresario se queda sin plata para pagar. Entonces yo necesito noticias, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Viaja al internet, al Facebook, al Twitter, y de acuerdo al ubigeo y al giro, me trae las noticias. Luego tenemos un algoritmo que me segmenta estas noticias o estos links en noticias buenas y en noticias malas. Y automáticamente las noticias malas le está llegando por un WhatsApp al gerente de agencia, al director de la zona, ¿no? Entonces así pueden empezar a tomar decisiones y decir, oye, está lloviendo y los sembríos de papa, según la noticia, el Cenami, ¿no? Y empiezan a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial me sirve para conocer mejor a mi cliente, mi entorno, el contexto, ¿no? Y finalmente para tomar mejores decisiones. Perfecto, Mal. Muchas gracias. Y digamos, me quedo con la idea de este proceso que comentabas en el negocio agri sobre la información y los agentes. Y aquí quisiera saltar a Juan Camilo en relación al tema de la educación. Es decir, ¿qué tan relevante, Juan Camilo, consideras el rol de la educación financiera, la educación digital en la adopción y uso de soluciones digitales? Es decir, tal vez no necesariamente ligadas de manera exclusiva a productos o aspectos de inteligencia artificial, pero en general, digamos, ¿cómo han abordado estos retos de educación financiera y educación digital? Súper buena pregunta, porque digamos en definitiva, creo yo la verdadera transformación digital no se puede medir solo en términos de acceso o adopción tecnológica, sino en uso sostenible y empoderado de las soluciones digitales. Digamos, para que eso ocurra, la educación financiera y digital es obviamente clave. Sin educación, la digitalización corre el riesgo, digamos, de ser superficial, generando brechas nuevas en lugar de cerrarlas. Por ejemplo, en Banca Mía hemos visto que especialmente en el sector de las microfinanzas, el conocimiento es lo que transforma la relación del cliente con los productos financieros. Si un cliente no entiende cómo funciona una solución digital, difícilmente la va a poder adaptar de manera sostenible. Y esto es aún más relevante cuando hablamos de poblaciones que, como les dije anteriormente, pues históricamente han estado al margen del sistema financiero formal. Aquí es donde coges, por ejemplo, un WhatsApp o cualquier chatbot y le pones una inteligencia artificial detrás y pues estos chatbots con inteligencia artificial permiten democratizar el acceso a la educación financiera. Ofrecen información inmediata con un lenguaje sencillo y pues lo más importante para nosotros es que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada persona. Esta inteligencia artificial, por ejemplo, tiene la capacidad de responder preguntas en el tono de nuestros clientes, con un lenguaje que ellos entiendan, ofrecer recomendaciones personalizadas y guiar al usuario en tiempo real. Sobre todo, pues, eliminando el temor a, digamos, lo que es desconocido y que pues el cliente muchas veces le impide utilizar estos canales digitales. Estamos seguros que cuando esta educación digital se apalanca de tecnologías emergentes como pues, la inteligencia artificial, se vuelve una experiencia, digamos, interactiva y continua. Pero quisiera, digamos, señalar un impacto aún más grande y es que la educación financiera digital
fomenta la confianza en todo el ecosistema financiero. Cuando las personas entienden, digamos, los conceptos como ahorro digital, pagos electrónicos, gestión de créditos a través, digamos, de canales digitales, pues nosotros creemos que se empoderan, ¿sí? Y ese empoderamiento promueve el uso y lo convierte en un círculo virtuoso de uso, aprendo y pues así sucesivamente. Entonces, pues nada, en definitiva, yo creo que la educación financiera y digital es como el motor silencioso de la inclusión financiera digital. Las tecnologías emergentes, los chatbots, los asistentes virtuales aceleran este proceso y pues convierten la digitalización en un camino accesible y sostenible para los clientes. Porque al final, la verdadera inclusión no es que las personas accedan al sistema financiero, sino que de verdad lo entiendan, lo usen y lo conviertan en una herramienta para su progreso. Perfecto, Juan Camilo. Muy interesante. Y aprovecho también porque digamos que estamos abordando el tema de educación financiera digital y veo también una pregunta en el panel que me parece importante. Me gustaría hacérsela a Nuria y está relacionada con la cuestión de cómo podemos equilibrar este potencial, ¿no?, de los servicios financieros digitales con las necesidades de protección a los usuarios, ¿no? Es decir, temas de fraude, exclusión digital, ¿no? Robo de identidad, ¿no? Porque finalmente también esto puede ser una barrera para esta adopción. ¿Cómo lo ves, Nuria? Pues efectivamente, la adopción digital, bueno, cada vez más los reguladores les está preocupando los temas de fraude, los temas de robo de identidad. Entonces cada vez hay más regulación. Bueno, yo soy española, como podréis notar por mi acento, y la regulación que hay en Europa relacionada con todo este tema es bastante elevada. Hay un tema muy específico que me gustaría comentar, ¿no? Que es una novedad que claramente llegará a Latinoamérica. Cuando nosotros estamos haciendo un pago, y habéis oído hablar de todo lo que es Open Finance y lo que es un pago de cuenta contra cuenta, las personas hoy están haciendo muchos pagos. Pero ¿cómo estamos seguros de que el pago es un pago que está llegando a la persona que nosotros queremos que llegue ese pago? Entonces, verificar la identidad del que recibe el pago es fundamental. Ahora lo que se está tratando de ver es cómo se controla ese dinero y que llega a la persona adecuada. Entonces, tenemos que balancear, porque dices, por un lado, quiero favorecer los pagos digitales y quiero que sea inmediato, pero por otro lado, si es inmediato y el pago me he equivocado y se lo estoy mandando a quien no es y quiero recuperar ese pago que es instantáneo, es imposible recuperar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la persona no está cómoda utilizando el pago digital. Entonces, lo que están viendo es, bueno, ¿dónde está el fraude? ¿Está incrementando? ¿No está incrementando? ¿Cómo podemos verificar la autenticación de la persona que recibe ese pago? Ese es un ejemplo clarísimo donde hay que buscar un equilibrio entre la adopción digital, porque la adopción digital de pagos es fundamental para la inclusión financiera, porque sin pagos no hay datos y sin datos no hay crédito. Con esos datos se puede favorecer el crédito. Entonces, bueno, buscar el equilibrio no siempre es fácil, ¿no? El otro día escuchaba unos bancos que les estaban poniendo tantas trabas en términos de estar seguro que ese pago era verídico y que se estaba haciendo a la persona adecuada, que habían completamente cambiado lo que era la experiencia usuaria. Lo que estamos viendo es, oye, favorezcamos la experiencia usuaria, hagamos un pago en menor número de clics. Sin embargo, para estar seguro de que es la persona, empezamos a incorporar mucho más número de clics. Entonces nos vamos a todo lo que está pasando con los pagos instantáneos en Latinoamérica, que estaréis oyendo, pues el Pix de Brasil, el Breve Colombia, que lo que quiere es favorecer ese pago inmediato y que no sepamos cuándo va a llegar el pago y sin embargo, oye, por esa razón justo estamos yéndonos a más fraude o no controlar dónde llega nuestro dinero. Bueno, pues no es fácil buscar el equilibrio. Yo creo que está en manos de todos los intervinientes identificar dónde están los dolores, los puntos de dolor y luego es en que los reguladores vayan regulando los estándares para garantizar, bueno, pues que estos agujeros que se van generando, pues que se traten de mitigar para que la gente gane confianza y que la digitalización al final vaya incrementando porque indudablemente va a ayudar a esa inclusión financiera. De acuerdo, sí, creo que es importante considerar toda esta serie de elementos que no necesariamente son riesgos para poder tener una visión mucho más completa. No, pues la verdad muy interesante el panel. Nos quedan 10 minutos, entonces quisiera ir, digamos, un poco abordando o visualizando hacia la parte de las conclusiones. Y la siguiente ronda de preguntas tiene que ver con aspectos que están sucediendo, digamos, en el entorno, digamos, de país o regional. Me gustaría iniciar con Hugo, ¿no? En el sentido de
el Open Finance o finanzas abiertas. Y bueno, como bien lo mencionabas, Hugo, estuviste desarrollando e implementando diferentes iniciativas de estos temas de Open Finance en esta entidad de financiamiento. Entonces, pues, ¿qué consideras que aún falta por hacer para fortalecer, digamos, el desarrollo del ecosistema de finanzas abiertas en Colombia? Raúl, mira, no, cuando trabajamos con ustedes el programa de finanzas abiertas y aquí el reconocimiento para el IFC y a Nuria muy especial que nos acompañó, pues lo primero fue arrancar por educarnos todos los desafíos que esto tiene y en su momento logramos llegar a 1.5 millones de clientes que tenían inclusión financiera. Y la inclusión financiera lo primero es dividirla en dos elementos. Si ustedes van y miran los reportes de Colombia en materia de inclusión financiera, tiene un sesgo porque les dice que casi el 90% de la población tiene al menos un producto financiero. Es cualquier persona de afuera que lea eso o ajena a la realidad va a decir, pues están supremamente bien. Y esto no es para, digamos, pormenorizarlo, porque creo que las billeteras digitales han hecho un gran trabajo, sobre todo pues las principales, donde Nequi habla de alrededor de 23, 25 millones de clientes, Plata también habla de unos casi 18 millones de clientes, entonces ahí hay una labor muy importante, por lo menos de construcción y de acercamiento a la banca. Tal vez para mí, y esto es un concepto muy personal, la inclusión financiera debería medirse un poco más ácida y es en el caso del acceso al crédito. Esa es la parte difícil donde muy pocos tienen opciones de acceder a un crédito formal y siguen recurriendo al gota a gota, que es la parte más triste, y se los digo. Por eso mi invitación y la obsesión de salir a conocer el país. Ayer pasé al lado de varios de ellos. Usted tiene que ir a Basurto, a la plaza de mercado y ahí ve usted dos tipos de acceso al crédito. Y hay uno que es muy fácil, muy doloroso, muy tenebroso, y hay otro que tiene su tecnificación en materia de desarrollo de los productos. Entonces, el acceso al crédito sí creo, sí baja mucho. Yo creo que no llega al 30, al 35% de la población. Y usted le cambia la vida cuando realmente le da acceso a crédito a las personas. Nosotros, cuando yo estaba en Grupo Éxito, hicimos, me acuerdo, una llamada bien bonita a un cliente y le preguntábamos que esto cómo le transformaba su vida y contaba que gracias a una tarjeta de crédito que nosotros pudimos otorgarle, esta persona pudo comprar una lavadora se la regaló a su mamá y su mamá pasó de lavar 8 horas al día a mano, allá tener su lavadora y tener tiempo de calidad para ella. Entonces eso sí realmente es, yo creo que cuando uno habla de inclusión, tiene que ponerle un apellido que sea para qué, y es para transformar la vida y mejorar la vida de las personas. Eso es lo primero como para decirte la mirada mía. Lo segundo, insisto, es hay dos Colombias y hay una muy urbana y hay una donde en algunas partes llega la inclusión digital y van a llegar todos estos mecanismos y celebro todo lo que hacemos desde el sector financiero para darle acceso a estas personas, al menos en los pagos, que ha mejorado muchísimo toda esta parte de los pagos y de las transferencias, y en algunos elementos en la parte del acceso al crédito. Pero está la otra Colombia, y por ahí le compartí, Ariana, unas fotos, si tengo tiempo se las muestro, donde no hay señal. Eh, ah, eh, este país tiene unas cordilleras, miren, esa se las mencioné ahorita, los burros, ahí no hay carreteras, ahí no hay señal, ahí imagínense qué billetera digital va a poder llegar ahí, por Dios, en donde está esa foto del burro. Eso es en el Chocó, en la parte de abajo
es una vereda que se llama El Descanse en el sur del Cauca, ¿no? Allá no hay redes. Allá lo único que existe es un punto nuestro donde nosotros entregamos el efectivo que le mandan tal vez de un centro urbano. La foto de mano derecha en la parte superior, dicen el mito que es la isla más poblada del mundo, Santa Cruz del Islote. Eso hace parte del departamento de Bolívar, pero queda cerca a Sucre, en términos de lejanía, entonces se demora unos 40 minutos para llegar en lancha. Pues pregúnteme cuántas billeteras digitales hay en Santa Cruz del Islote, cuántos QRs, cuántos NFC, cuántos Garmin Pay tienen allá para pagar. No, cero, 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 se los puedo decir con toda tranquilidad, porque allá lo único que sirve es un punto, y los puntos pues no estén pensando, pero me gusta traer las otras imágenes donde están los puntos nuestros. Los puntos son como la segunda imagen de izquierda a derecha, o sea, son puntos súper pequeños donde la gente va y recoge su plata, pues para que no se imaginen unas oficinas bancarias. La imagen izquierda es en Basurto, en la plaza de mercado, y están las frutas, y están las verduras, y están las camisetas, y en medio de todo, y ahí por ahí un puntico nuestro donde se dinamiza. Y esa es la economía y ese es este país. También está la imagen de abajo con esta señora tan linda, la señora María, que es una persona de edad, y pues le dimos ese aparato que parece un datáfono, pero pues por ahí puede hacer ciertas de las transacciones nuestras, donde le damos acceso a tecnología. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es: celebro lo que hemos hecho desde la banca, porque he pertenecido 22 años a la banca, pero si queremos hacer de verdad inclusión financiera, no es sacar billeteras y dista de que solamente nos movamos en que desde las instituciones financieras creemos unas APIs. Hay que entender el país, hay que entender que se necesita inclusión digital, hay que entender que hay unas idiosincrasias y unas culturas que no van a ser fáciles de cambiar. Hay que educar financieramente. Usted le puede decir a esta persona: mire, ya, y aquí tiene señal, y le pongo todo. Dígale a esa señora, a María, la que le mostré en el datáfono, que baje una billetera. Le dice: no, no, no me enrede la vida, deme mi plata. O dígale que vaya y pague con un QR, y no sabe qué es un QR. Entonces, todo esto al final es una cadena, creo que lo mencionabas tú, Raúl o Nuria, de muchos elementos para poder realmente que este país tenga inclusión financiera. La necesita, y por eso les conté la historia de esta señora que pasaba de lavar 8 horas al día a mano para tener una financiación que le mejorara su vida. La inclusión financiera tiene que mejorar la vida de las personas. No se trata, nadie se levanta con ganas de una tarjeta de crédito. Yo no conozco la primera persona que yo le pregunté: Miguel, ¿qué ganas de una tarjeta de crédito hoy? No, se levanta con ganas de que algo que le entreguemos le mejore la vida. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y bueno, digamos, tal vez por temas de tiempo no podremos abundar o profundizar en cuáles son estas propuestas o alternativas de solución. Nosotros muy brevemente desde IFC hemos estado abordando algunos casos de uso en comunidades del Amazonas y nos enfrentamos a los retos que mencionas. No hay forma de llegar, son canales fluviales, ¿no? Y entonces, bueno, se van integrando los Starlinks y otros temas, educación, lenguas indígenas para las aplicaciones. Entonces, va siendo, digamos, un conglomerado de elementos, pero totalmente y muy interesante lo que comentas, Hugo. Muchas gracias. Bueno, nos queda prácticamente una pregunta nada más para cerrar. Aquí me gustaría abrir, digamos, ya sea a Juan Camilo o Manuel, sobre, digamos, en sus entidades, o si nos quisieran comentar muy rápidamente qué significa el Open Finance para ustedes. Igual lo podemos hacer en dos, tres palabras y así podemos abordar. Empiezo con Juan Camilo. Gracias. Pues mira, nosotros desde Bancamía y pues acá en Colombia
con la última regulación que se envió donde el Open Finance, digamos, se vuelve obligatorio para las entidades financieras. Tenemos, digamos, como tres aproximaciones como muy rápidas a esto. Lo primero es mencionarles que, digamos, entidades como la nuestra, pues por lo general no trabajamos, como trabajamos con este tipo de poblaciones, digamos que no están con información disponible en ningún lugar, son informales y pues en general son como invisibles para los sistemas tradicionales. Nuestro modelo nos lleva directamente al negocio de los microempresarios, donde levantamos toda la información necesaria para habilitar su inclusión financiera. Por eso es que nuestros casos de uso en este modelo de Open Finance están más pensados es en la entrega, digamos, hacia el sistema de la información para que puedan crear soluciones a la medida. Pero, pues obviamente, para lograr ese recorrido, primero, pues estamos fortaleciendo nuestras capacidades analíticas, invirtiendo en plataformas, en talento, súper importante que nos permite integrar pues todos estos datos y procesos en la entidad. Lo segundo es, ya hemos empezado a crear alianzas, sobre todo con empresas del sector real, por ejemplo, no sé, empresas de leche, cerveceros, agremiaciones, que agrupan a los clientes que a nosotros nos interesan o que son potenciales para nosotros y ya empezamos a compartir información clave como volúmenes de ventas, antigüedad del negocio, la trayectoria, digamos, de desarrollo de ese negocio, para, pues, obviamente identificar diferentes perfiles de riesgo y necesidades financieras que antes, pues, eran invisibles para el sistema. Y por último, como les mencionaba en este marco regulatorio, pues ya un poco obligados, nos empezamos a conectar con los participantes del sistema, creando pues los rieles tecnológicos para que esto pase y pues que nos permita obviamente compartir la información de manera segura, eficiente y pues en tiempo real, como nos lo está exigiendo la norma. Gracias, Juan Camilo. Y tal vez en un minuto más, Manuel, algo breve que nos pudieras comentar respecto al tema de Open Finance. Bueno, nosotros le hemos querido dar un valor agregado a nuestro cliente, que son los microempresarios, por ejemplo, tratando de crearles marketplace para sus productos o un ERP, digamos, para que administren sus ingresos, sus egresos, sus finanzas, ¿no? Pero de verdad hay un reto hacer que estos transaccionen, ¿no? Bueno, más allá de la teoría, es como que un caso real, ¿no? Lo que hemos hecho son alianzas, ¿no? Con Marketplace, por ejemplo, que tienen ya bastante transaccionalidad, porque el reto es que las personas transaccionen y que tengas muchos seller ahí, o sea, muchas personas que den su producto, ¿no? Entonces hemos hecho alianzas con estas plataformas digitales, ¿no? Que también tienen como foco, digamos, lugares donde no llegan los bancos o lugares profundos del Perú, lo vamos a llamar así, como fruto de estas alianzas estratégicas le hemos dado valor agregado a nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes ahora pueden transaccionar y pueden comprar productos en esas plataformas, ¿no? Y además hemos aprovechado para también ofrecerle crédito, ofrecerle productos pasivos también incluso. Y nos ha ido bien. El 10%, por ejemplo, de nuestros clientes en los 6 primeros meses han empezado a transaccionar en esa plataforma, ¿no? Entonces es así como hemos ganado, digamos, el tiempo en que nosotros mismos hagamos que nuestros clientes transaccionen en una plataforma ya mucho más robusta, ¿no? A través de estas alianzas. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. La verdad creo que la conversación es muy interesante y puede continuar, pero desafortunadamente por temas de tiempo, bueno, pues vamos a llegar al final y le cedo ahora la palabra a Juan Pablo. Excelente. Ahí me sumo a los agradecimientos también a todo, a Juan Camilo, Manuel, Nuria, Hugo, Carola, Raúl. La verdad que es súper interesante la jornada de hoy. Aprendimos un montón. Vamos a seguir en contacto. Todas las preguntas que nos dejaron en el chat intentaremos ir abordándolas. Y si no, obviamente nos pueden escribir y lo seguimos en paralelo offline. Pero bueno, también no nos queríamos ir sin dejarles esta breve encuesta, como les comentaba hoy en la introducción para ver qué les pareció a ustedes, ¿no? Conocer sus opiniones, ver de qué temas les gustaría hablar a futuro y también, obviamente, saber su grado, su nivel de satisfacción respecto a la jornada de hoy. Así que, nuevamente, nos vamos con este mensaje de que se está haciendo mucho, que hay mucho para hacer, que hay que conocer los contextos y, obviamente, enfocarse en los distintos segmentos del mercado, ¿no? Es un tema que brinda muchísimas oportunidades, pero que se debe abordar también de distintos lados y enfoques. Así que nuevamente a nuestros panelistas invitados y a nuestros colegas de IFC, agradecerles por todo lo que están haciendo y también por generar estos espacios de debate, conocimiento y también para, por
por obviamente compartir sus experiencias para todos los que estamos aquí presentes, es súper valioso. Esperemos verlos de nuevo en nuestro próximo encuentro, que vamos a estar conversando sobre tendencias y también oportunidades y desafíos en todo lo que tiene que ver con el segmento MIPYME y el financiamiento sostenible a lo largo de nuestra región para abordar lo que se está haciendo y también lo que está por venir, ¿no? Pero bueno, nuevamente agradecerles a todos y esperamos verlos muy pronto. Un abrazo Robert, grande. gracias, gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas Chao. gracias a todos.